3. Alfredo tiene que activar el micrófono. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que termina. Te damos gracias por tu compañía durante todo este día, este martes, en esta semana que ya ha empezado. Te damos gracias también por nuestros hermanos que se han unido a esta reflexión. Especialmente por el Padre Byron también. Te pedimos que lo bendigas, lo cuides, lo protejas y lo fortalezcas de sobremanera para que pueda servirte con amor y fidelidad en donde tú lo quieras llamar. Te pedimos una unción especial que envíes, Señor, tu Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros para que el mensaje que vaya a ser proclamado por el Padre sea bien recibido en nuestros corazones y lo podamos hacer vida en nuestro entorno. Amén. Amén. Ya. El día de hoy vamos a tratar un tema maravilloso, es acerca de la Eucaristía como alimento vital, ¿no? Si nosotros queremos de alguna manera catalogar o definir a la Eucaristía, siempre las palabras quedan cortas, ¿no? Porque es algo tan maravilloso, tan grande, digamos así, que envuelve todo y a la vez es como si fuera todo en nuestra fe, ¿no? Puesto que la Eucaristía es la misma persona de Jesucristo. Si hablamos el día de hoy como la Eucaristía, como ella, en cuanto a alimento vital, tenemos que hacernos una pregunta básica, ¿no? Y es así como hacen los niños, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué es un alimento? ¿Por qué es vital? ¿Por qué es tan importante, ¿no? Partiendo del mismo término Eucaristía, ¿no? Eucaristos significa acción de gracias, ¿no? Esto entraña una conexión impresionante entre lo que consiste la subsistencia humana, ¿no? Y a la vez la actitud continua de gratitud, ¿no? ¿A qué me refiero? La Eucaristía nos demuestra que la persona para realmente vivir, tiene que vivir continuamente en una actitud de gratitud. Eucaristía, entonces, palabra que ha sido utilizada desde antaño, ¿no? Por nuestros primeros padres en la fe cristianos, ¿no? Ellos nos demuestran entonces que todo se puede como de alguna manera condensar, me refiero a esta experiencia con Jesucristo Eucaristía, ¿no? En esta continua acción de gracias, ¿no? Tocando esto o añadiéndolo o digamos así, entablándolo juntamente con el tema que nos compete el día de hoy, podemos decir como una primera pista, ¿no? Ya de enseñanza, es que vivir realmente significa dar gracias, ¿no? ¿Dar gracias a quién? A Dios. Y por ello, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué la Eucaristía es alimento vital? Podemos decir porque la Eucaristía nos enseña a ser agradecidos. Y en cuanto a agradecidos, entonces podemos realmente vivir. Una de las más grandes y fuertes negativas que tenía Jesús contra los fariseos, los maestros de la ley, los legisladores, era justamente su incapacidad para ser humildes a tal punto de que digan necesito ayuda, porque aquel que supuestamente no necesita ayuda nunca va a decir gracias, ¿no? Es la soberbia que envuelve el corazón humano que bloquea la acción de auxilio de parte de Dios y entonces no pueden, luego de ser ayudados, decir gracias, Señor, ¿no? Entonces Jesucristo estaba fuertemente, muchas veces enojado, ¿no? Con ellos porque le preocupaba a Jesús el alma de estas personas y como no se abrían
a esta humildad para pedir auxilio de parte de Dios, entonces ensoberbecidos aquellos no podían recibir las gracias de Dios y en consecuencia no podían nunca dar un gracias auténtico, ¿no? La gratitud es imprescindible para la vivencia del ser humano. Pero no solamente la Eucaristía es vida, no solamente es algo vital, ¿no?, que nos hace, como dice el mismo Jesucristo, vivir en abundancia, sino que la Eucaristía además es alimento. Pero es un alimento particular, es distinto, ¿no?, al que estamos acostumbrados a consumir, puesto que el alimento normal, natural, lo que hace es Él, de alguna manera, transformarse en nosotros. Hay algún dicho filosófico antiguo que relaciona a la comida con el cuerpo, ¿no? Y dice, uno es lo que come, ¿no? Porque a la final, a veces yo escuché a un padre que decía, los salvadoreños, ¿qué somos, no? Somos frijoles, decía él, ¿no? ¿Por qué? Porque comemos frijol, ¿no? Somos eso, ¿no? Y se nota de alguna manera, inclusive el alimento que consumimos, luego también en nuestro cuerpo, ¿no? Lo que sucede con el alimento entonces es que de alguna manera se integra a nosotros y luego este alimento se pierde en nosotros y nosotros de alguna manera mostramos que hemos consumido algo de él, ¿no? Pero en cambio, la Eucaristía es distinta, ¿no? Es un alimento que en cambio no se pierde en nosotros o que nosotros no es que lo asumimos y se confunde en nuestra persona, en nuestra existencia, ¿no? Sino que más bien ocurre todo lo contrario. Alimentarnos de Jesucristo consiste más bien en que este alimento que recibimos asume nuestra existencia. Es más bien nosotros, nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro espíritu, que se va transformando en aquello que comemos, ¿no? Por ello, la Eucaristía es alimento no en cuanto a la concepción natural del alimento, sino que más bien de forma espiritual. Es decir, que si lo natural nos alimenta para que lo que consumimos se pierda en nosotros, se transforme en músculos o en lo que sea necesario para darnos una vida natural, en cambio, este alimento es que nosotros nos integramos en él, nosotros nos hacemos Él y poco a poco, configurados como Él, vamos a parecernos más y más. Hasta tal punto que un día alguien mirándonos por la calle diga, miren, ahí va Cristo, ¿no? Ahí va Jesús, ¿no? Esto es importante reconocer y a la vez tener siempre presente, sobre todo, por ejemplo, cuando uno participa de la Eucaristía, cuando uno va a la comunión, ¿no? Allí tener este pensamiento, ¿no? No es que me estoy comiendo algo como se suele hacer con un alimento natural, sino que es que el momento de que este alimento toca mi lengua, ¿no?, toca mi ser, en ese instante es mi mismo ser que ya está siendo envuelto por el ser de Cristo y glorioso día aquel cuando por fin en mí sea Cristo viviente de forma patente, clara, ¿no?, de forma realmente visible. Por ello la Eucaristía es vida y es alimento. Y por ello entonces es un alimento vital. Si es alimento vital, también tenemos que luego intentar mirar las consecuencias de este alimento, porque siempre el alimento, como he dicho, ¿no?, tiene una repercusión en nuestro organismo, me refiero al alimento natural, pero ahora en este alimento espiritual que nos transfigura y nos hace como Cristo, busquemos las pistas que nos da el mismo catecismo de la Iglesia Católica de cómo se va eso haciendo tan concreto en nuestra vida, ¿no? Entonces yo les propongo el día de hoy 4 puntos para reconocer en qué medida nosotros nos estamos alimentando realmente de la Eucaristía. Porque hay personas que van y solamente comen como un alimento natural. Y si es alimento natural, el efecto
que debería tener en nosotros, no lo tiene. Pero si lo comemos como alimento espiritual, es decir, algo vital que me va transformando, esto es realmente la comunión espiritual, ¿no? Entonces van a ver estos frutos que voy a mencionar, ¿no? Ahora, solo para aclarar un poquito esto del alimento natural consumido de forma natural solamente y el alimento espiritual consumido de forma espiritual, ¿no? Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, tenemos que realizar dos formas de comunión. Ojo a esto, ¿no? Dos formas. Tenemos que realizar la comunión sacramental y la comunión espiritual. Las dos en el mismo acto. ¿Qué significa esto? Que cuando uno recibe la Eucaristía, sabe que está recibiendo a Jesús, Eucaristía, sacramento de salvación, sacramento de vida, ¿no? Entonces uno lo comulga sacramentalmente y en el mismo acto tiene que comulgarlo espiritualmente, es decir, que interiormente la persona, ya dispuesta espiritualmente, realiza un acto de su voluntad de amor y deseo para recibir realmente este alimento que en él reconoce a Jesucristo y a la vez un acto y una decisión de detestar con todo su corazón el pecado, inclusive los veniales, detestarlos, a tal punto, quizá con palabras de Santa Catalina de Siena, odiar esos pecados, ¿no? En esto consiste la comunión perfecta o plena, ¿no? Es decir, comulgar sacramental y espiritualmente a Jesucristo en la Eucaristía. Hay personas que van a comulgar y a veces solamente lo hacen sacramentalmente y no espiritualmente. Lo que produce los frutos en el alma es la comunión espiritual. Ojo a esto, espiritual en el momento de la misma recepción sacramental de la Eucaristía, ¿no? Entonces, si yo solamente lo comulgo sacramentalmente, pero no espiritualmente, que ya he explicado qué significa espiritualmente, ¿no? Esa disposición y este acto de la voluntad, esta decisión, ¿no? Entonces, si uno hace una comunión puramente sacramental, no tiene efectos en nuestra alma. ¿Por qué? Porque es como si, disculpen el ejemplo que voy a decir, como si un animalito se comiese la Eucaristía. Este animalito está comiendo realmente a Jesucristo, está comiendo este alimento de forma sacramental, pero de ninguna manera espiritual. Por supuesto que no, porque inclusive el animal no tiene espíritu, ¿no? Entonces, allí hay una grande ofensa al sacramento, ¿no? Y si es que uno llegase a hacerlo luego ya como persona humana, ¿no? Comulgar sacramentalmente, pero no espiritualmente, inclusive estuviese haciendo un acto de sacrilegio, ¿no? Porque dice, bueno, yo solamente voy, comulgo materialmente a Jesucristo, ¿no? Y se fue a su asiento, ¿no? Esa es la comunión puramente natural, sacramental, ¿no? Pero no hay entonces esta comunión espiritual. Esto es horrible, ¿no? Por ello, como católicos y cristianos, tenemos que reconocer cada vez más la grandeza de este sacramento y poder comulgarlo de estas dos maneras. Dicho sea de paso, si alguien no puede comulgar sacramentalmente y lo hace solamente espiritual, los efectos serán mayores, serán menores, pues los efectos, según la doctrina de la Iglesia Católica, nos dice que son iguales, porque siempre va a depender de la disposición del corazón. Si hago una comunión espiritual allí en mi casa, en un momento de silencio, de oración, de meditación de la palabra de Dios, recibo a Jesucristo completo y total. No está partido, no es parcial, no es un poquito de Jesús, sino completamente. Y esa comunión espiritualmente hecha, según lo que he dicho antes, entonces tiene frutos maravillosos en nosotros, ¿no? Vamos a enumerar 4 frutos con los cuales nos vamos a dar cuenta si realmente nos estamos alimentando de Jesucristo, si Él es realmente para nosotros la vida misma, la raíz misma de nuestra propia vida. Qué hermoso decirlo así, ¿no? La vida misma de mi vida, ¿no? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1391 que uno de los frutos de esta comunión, de este alimentarse vitalmente del Señor, ¿no? Es que la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo, ¿no? Primer fruto. Si yo comulgo realmente a Jesucristo
según lo dicho antes, se va a notar ¿en qué? En que paulatinamente mi unión con Cristo va creciendo, se va acrecentando. Y esto tiene que ser cada vez más visible, ¿no? Por ejemplo, ya que tocamos el tema de la comunión propiamente, ¿no? Hay personas que inclusive van a la misa, ¿no? Y solamente van a la misa para comulgar, ¿no? Y dicen, bueno, yo voy a la Eucaristía el domingo, ¿para qué? Para comulgar, para recibir a Jesús, para recibir a Jesús, ¿no? Este es un pensamiento noble, piadoso, loable inclusive, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente. A la Eucaristía, inclusive primordialmente, vamos a unirnos con Cristo. Y no me estoy refiriendo solamente en la comunión. La comunión es el culmen, nada más. La comunión es como una consecuencia de una unión previa. ¿A qué me refiero? Lo más importante de la misa, ¿qué es? ¿Es la comunión? Pues no, porque inclusive uno puede comulgar fuera de la misa, ¿no? Hay ritos de comunión fuera de la misa. Inclusive cuando se va a dar la comunión a los enfermos, se le da fuera de la misa. Es decir, que lo más importante de la misa no está en la comunión, ¿no? ¿Dónde está realmente lo más importante? Inclusive cuando se estudia las partes de la misa en la liturgia, se ve que hay como una especie de escaleritas, ¿no? Entonces la primera escalera está la liturgia de la palabra, luego viene una escalera todavía mucho más grande, ¿no? Más elevada, que es la escalera de la Eucaristía propiamente, que comprende la plegaria eucarística, ¿no? Y luego, bajando de otra vez, está la comunión. Es decir, que es como una especie de triángulo, ¿no? Y en la cúspide, allá en la cima, se encuentra la Eucaristía en cuanto la confección, se dice así en términos teológicos litúrgicos, ¿no? La confección de la Eucaristía, es decir, el momento de la consagración y todo lo que envuelve la consagración, el sacrificio pascual, ¿no? Actualizado. Esto es lo más importante de la celebración, es lo más importante, ¿no? Inclusive yo puedo ir a la misa y aun cuando esté en gracia de Dios, puedo no comulgar, ¿no? No es obligación comulgar. El Papa Benedicto XVI inclusive decía, recomendando a las personas que comulgan constantemente, no diariamente, que si es que ven que se están acostumbrando a comulgar a Jesucristo, decía él, hagan un ayuno de Jesús sacramental, ¿no? Hagan un ayuno, es decir, no comulguen, está bien, no comulguen, digamos, yo que sé, unos cuantos días para renovar su piedad, su amor hacia la Eucaristía, me refiero hacia el sacramento propiamente, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que la comunión inclusive no es lo primordial, es una parte muy importante, por supuesto que sí, ¿no? Pero lo más importante está en el sacrificio, es Cristo que se está ofreciendo por nosotros en el ara de la cruz. Regresando al punto, hemos dicho que el alimentarnos de Jesucristo trae como fruto una unión mayor con Él. Si vamos a la misa y no nos unimos a Él en lo más importante de ella, que es en el sacrificio personal de Cristo, y solamente vamos esperando a comulgar, lo cual se puede traducir como solamente vamos a recibir algo, vamos a recibir gracias de Dios, solamente vamos a recibir, suena un poco egoísta, ¿no? Y no vamos más bien a dar, ¿no? Yo también doy de mí. Me quiero ofrecer junto con Cristo en el cáliz, en esa patena, para ser yo también una hostia viva, agradable al Padre. Quiero ser una hostia, una víctima, un sacrificio de expiación, de reparación, de acción de gracias. Yo me entrego con el mismo Cristo, ¿no? Si esto no tenemos fuertemente marcado en el momento de la celebración eucarística, créanme, hermanos, que falta, tengo que decirlo, ¿no? Falta bastante para unirnos realmente al Señor, porque lo más importante de la Eucaristía es esto, y no podemos dejar solo a Jesús como solamente espectadores, ¿no? Vemos lo que hace el Padre, vemos lo que ora, listo, y viene lo más importante, la comunión. No, 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 no.
Han dejado pasar realmente lo más importante, es esta unión con el Señor, ¿no? Y luego, ¿la comunión qué es? Es como el resultado, el efecto. Esta unión que he tenido en el sacrificio, luego se hace vivo en el momento de este encuentro, ¿no? Ya fortísimo, maravilloso, a través de la comunión sacramental y espiritual, ¿no? Esto, entonces, en cuanto a la celebración propiamente dicha, pero luego también en la vida diaria, ¿no? Hay personas que van a la oración y dicen, ¿qué es la oración? Un momento de paz, un momento de tranquilidad. Es un momento de relax, algunos suelen decir, ¿no? Esperen un momento. Si bien es cierto, la oración, que es un encuentro con Jesús, integra esos momentos de paz, esos momentos de, digamos así, entre comillas, de bienestar, ¿no? De consuelo. La oración no se puede reducir a eso. La oración, repitamos, es unirnos a Cristo. Y Cristo está ofreciendo, según la carta a los Hebreos, continuamente sacrificios por nosotros. Eso quiere decir que tenemos a un Cristo que aun cuando en el cielo sigue sacrificándose, es decir, que espiritual y místicamente está todavía en la cruz porque se está ofreciendo continuamente por nosotros, actualizando su misterio de redención en cada Eucaristía, cada instante. Es el Cristo sufriente de la historia y que está atravesando junto con nosotros esa misma historia. Por ello, si voy a orar y me uno a Cristo, eso quiere decir que también parte importantísima de mi oración va a consistir a unirme a sus padecimientos, a sus sufrimientos. Va a consistir que mi oración también integra dolor, también integra sufrimiento. Y si es que esto no está, repito, claro, marcado, ahí consciente en mi cabecita y bien vivido en mi experiencia de oración, otra vez, estamos todavía muy alejados de una unión íntima con el Señor, ¿no? Entonces, alimentarnos de este pan vital, de este alimento vital, implica esta unión cada vez más grande con el Señor, que se note en la Santa Eucaristía, que se note en la oración y por último, que se note también en nuestra relación con los demás, con nuestros hermanos. Allí nosotros tendríamos que mirar estos efectos maravillosos. ¿Qué hacía Cristo con los que le ofendían? ¿Qué hacía Cristo con los que lo rechazaban? ¿Qué hacía Cristo con los más pobres, con los humildes? Y allí preguntarnos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿No? Y si ya me sale hasta natural, ¿no? Perdono, entiendo, justifico, oro por ellos, doy amor, aun cuando ellos me den rechazo, cuando me tuerzan los ojos, soy capaz de sonreírle sinceramente, ¿no? Es que realmente esta unión con Cristo se está haciendo ya viva en mí porque a mis hermanos los estoy tratando como si Cristo mismo los estuviese tratando, ¿no? Este alimento vital entonces nos une y nos acrecienta esta unión con Jesucristo, ¿no? Ese es el primer punto o fruto con el cual podemos ir vislumbrando cómo este alimento va haciéndose vida en nosotros, ¿no? Y si estamos comulgando entonces o estamos viviendo la Eucaristía de una manera conveniente, ¿no? Segundo, la comunión nos separa del pecado. Si se dieron cuenta, primero nos une a Cristo, pero la Eucaristía, la comunión vital, lo que hace es también separarnos del pecado. Como decía Santa Catalina de Siena, este cuchillo de doble filo. Por un lado está el filo del amor y por otro lado el filo del odio. Nos ayuda a penetrar más en el corazón de Dios para amarlo con todo nuestro ser y a la vez nos ayuda a cortar, a aborrecer, a detestar con todo el corazón al pecado, ¿no? Por ello, si hay una unión de amor, eso quiere decir que estoy continuamente con el Señor, se tiene que dar entonces una separación de la maldad, del pecado.
y por ello, entonces, una detestación del mismo. Decía San Agustín, si tengo que mencionar algo que es completamente opuesto a, a la gracia, a la oración, a la comunión con Dios, decía él, es el pecado. Son incompatibles, decía, ¿no? Y por ello, cuando nos encontramos en una situación de experiencia fuerte de pecado, ¿no? Que está como ganando terreno, decía él, es como el agua y el aceite, ¿no? Decía él, son tan contradictorios, o mejor dicho, tan opuestos, ¿no? Que nunca pueden subsistir los dos, el pecado y esta unión con el Señor, esta comunión constante, ¿no? Nunca pueden subsistir y por ello uno de los dos va a terminar venciendo. Si nosotros nos quedamos aferrados hacia el Señor y al Señor, entonces tarde o temprano el pecado tiene que irse, marcharse, largarse de nuestra vida. Y por ello un fruto de esta comunión es que nos va separando del pecado. Hay una hermosísima oración de un santo de Suiza. Su nombre es Nicolás y él estuvo en una zona que se llama Flüeli y él tiene una oración maravillosa que dice, Señor, dame todo lo que me acerca a ti. Señor, quítame todo lo que me aparta de ti. Que ya no sea yo, sino tú en mí. Esto es tan sencillo y tan lleno de palabras claras que nos envuelven en este amor tan grande que deberíamos tener al Señor, ¿no? Quiero solamente lo que me acerca a ti y quítame todo, aun cuando me duela, lo que me aparta de ti, ¿no? Entonces, siguiendo esta lógica de San Agustín y de Santa Catalina de Siena y ahora de tu hermano Nicolás, ¿no? Podemos decir que mientras más se acrecienta el amor por el Señor, por esta comunión, por este alimento vital, ¿no? Que se hace realmente existente, coexistente en mí, que es uno mismo, ¿no? Porque es Cristo mismo en nosotros este alimento, ¿no? Entonces, a la par se va como acrecentando nuestra separación del pecado, ¿no? Y si es que nosotros no avanzamos en nuestra vida espiritual y vemos que el pecado está ganando cada vez más terreno, entonces significaría esto que el fruto de esta comunión, de este alimento vital, lamentablemente, está fallando. Algo no está bien. Y tenemos que regresar a dónde? Al principio. De nuevo, hacer comunión espiritual y sacramental. O si no, nos estamos perdiendo de sus frutos, ¿no? Que están hasta ahora mencionados en una unión más fuerte al Señor y por otro lado, en una separación más fuerte de pecado, ¿no? Un tercer punto es el siguiente. Esta unión con el Señor, alimentarnos de Él, suscita en nosotros una unión al cuerpo místico. Es que la Eucaristía hace la iglesia, ¿no? Cuando nos alimentamos realmente del Señor, nos sentimos parte de la iglesia. Nos sentimos parte del cuerpo místico del Señor. Sentimos que cuando comulgamos en una misa, cuando nos alimentamos del Señor, estoy unido a el hermano que también está comulgando y también a ese otro hermano que se encuentra en la China comulgando y también a esta persona que está separada quizá exteriormente de la iglesia, como decía San Agustín. Hay algunos que son de la iglesia pero que no están en la iglesia, ¿no? Porque están viviendo el evangelio aun cuando todavía no están siendo parte institucional, me refiero, ¿no? Integrantes de la misma, ¿no? Pero ya están viviendo el evangelio y están unidos espiritualmente, ¿no? Entonces, inclusive aquí menciónese, y por qué no hay que decirlo, a hermanos de otras confesiones cristianas, que a pesar de que no pertenezcan a la Iglesia Católica vivamente, como bautizados en ella, pero que han recibido el bautismo válido en otra denominación, entonces se encuentran también en comunión con nosotros porque también son parte del cuerpo del Señor, ¿no? Entonces, si aprendemos a
a sentirnos parte del cuerpo místico del Señor, de Cristo, a través de este alimento que recibimos que nos hace iglesia, entonces somos capaces de mirar a todas las personas humanas, a todos nuestros hermanos, realmente como un solo cuerpo. Nos pertenecemos, dirá Santa Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Acaso no saben que nos pertenecemos, ¿no? Que somos responsables de los demás, además. Entonces, miren, aquí hay una dinámica, una especie de consecuencias, ¿no? Impresionantes, ¿no? En la medida que yo comulgo y me alimento realmente del Señor, eso se hace vida en mí de tal manera que me uno más al Señor, es decir, santidad, me aparto del pecado, ¿no? Es decir, santidad, y después me uno a mis hermanos porque somos iglesia. En consecuencia, en esta vivencia de santidad, mi aporte al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia, es también de santidad. Y esto ayuda a todo el cuerpo. A veces nos quejamos los sacerdotes, miren esos escándalos, o esas hermanas religiosas, esos escándalos. Aquí en El Salvador no saben cuántos escándalos han habido de parte de la iglesia por esos motivos, ¿no? Un sacerdote ahí con una mujer y con hijos, y que el otro ambicionando dinero, y que el otro acá. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos, no? Pobre esta iglesia por esta grande culpa de los sacerdotes o del clero, ¿no? O de las religiosas o religiosos. Espera un momento, ¿no? Aquí hay que hallar la causa todavía mucho más profundamente, algo mucho más espiritual. Es que nos pertenecemos, que el sacerdote sea así, es una muestra solamente de lo que está pasando en el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Lo que está pasando en la iglesia en general. Y por ello, nosotros no podemos solamente lavarnos las manos y decir, bueno, yo voy a orar por el sacerdote porque ha hecho algo malo, está bien, ¿no? Yo oro por él y nada más. No. Hay que sentirse responsables también de esto porque en la medida que yo no he dado, no he aportado santidad a este cuerpo místico, en esa misma medida yo he perjudicado a la iglesia y también al sacerdote de mi parroquia y al sacerdote que no conozco, porque esta fuerza de santidad que necesita toda la iglesia y de la cual nosotros estamos exentos o estamos siendo como una especie de colaboración omisa, porque no la hacemos, ya que nos falta santidad, unión al Señor, rechazar el pecado, entonces corresponde dentro de unas culpas quizá desconocidas personales, pero que una gran santa como Catalina de Siena lo descubrió. Y ella iba muchas veces a confesarse, iba al sacerdote a confesarse de pecados que no había cometido ella, ¿no? Y decía, Padre, me confieso de esos pecados que cometió ni sé quién persona, ¿no? ¿Por qué? Porque esta mujer había llegado a una profundísima unión y experiencia de lo que significa el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que se sentía responsable de los pecados del hermano, ¿no? Se sentía responsable del pecado del sacerdote, de la religiosa, del laico, de aquel que salió de la iglesia, aquel que hizo algún escándalo. Se sentía responsable y se confesaba de esos pecados no personales, pero de alguna manera, porque lo entendía y así lo experimentaba y sabía que era su responsabilidad también, ¿no? Se confesaba en cuanto que reconocía que su falta de santidad había debilitado al hermano porque no le había colaborado con esta fuerza espiritual y por ello también, de alguna manera, era su culpa, ¿no? Llegar a esa comprensión es una experiencia fortísima de lo que significa ser parte del cuerpo místico de Cristo. No les recomiendo que ahora vayan a confesarse, ¿no? Y comiencen a decir, Padre, me confieso también de los pecados de las otras personas. Un momento. Esto solamente es lícito si te pasa algo parecido a lo que le pasaba a Catalina de Siena, ¿no? Es decir, que tuvo esa experiencia, digamos así, brutal, ¿no? Brutal de lo que significa ser parte del cuerpo místico de Cristo. Realmente el Espíritu Santo le acusaba a ella de estos pecados y por ello tenía que confesarlos. Realmente estaba en su conciencia y en su alma. No es que solamente porque el Padre Byron nos dijo, ahora yo también voy a aumentar nuevos pecados para decir cosas sacerdote y ahora voy a confesarme de los pecados del otro. Eso no, por supuesto que no. Tiene que ser realmente a raíz de una viva experiencia
de esta comunión con el Señor, comunión con el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, sabiéndonos así responsables de los demás, nos exige la vivencia cristiana, este alimento vital, la Eucaristía, nos exige esta unión con el Señor, este rechazo al pecado, para luego tener el aporte espiritual de santidad a todo el cuerpo místico del Señor, ¿no? De Cristo. Y esto entonces se manifestará luego vivamente en un cuerpo de Cristo renovado, regenerado. Por ejemplo, el demonio le decía al santo cura de Ars: si solamente hubiesen 3 como tú en Francia, toda Francia estaría convertida. Toda Francia. Francia, muchísimo más grande que El Salvador. ¿Cuántas veces? Que siquiera unas 10 veces más grande que El Salvador, ¿no? O quizá 15. Y decía el diablo: solo con uno como tú ha hecho tanto bien a Francia. Con 3 ya no podemos hacer nada, decía el demonio, ¿no? Ahora imagínense solo uno, como el santo cura de Ars en El Salvador, ¿no? Uno. Ya, estaría El Salvador de alguna manera así fuertemente tocado por el Señor, y se notaría, ¿no?, la vitalidad santa de su iglesia allí manifiesta en todos sus miembros, ¿no? Y por último, el cuarto fruto, ¿no?, de esta comunión, o de este alimento eucarístico, que es nuestra vida, es que la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Esto a veces es un poco no entendido, ¿no?, o mal entendido, o no lo suficientemente bien entendido, ¿no? ¿Por qué Jesucristo optó preferencialmente por los pobres, ¿no? ¿Por qué Jesucristo, si bien es cierto, habló también a personas adineradas, a personas con poder, ¿no? Inclusive llamó a uno que otro que tenía cierto estatus, ¿no? Y sin embargo, su preferencia, como la niña de sus ojos, eran siempre los pobres, ¿no? Aquí esto lo puede experimentar, otra vez regresamos a estos primeros puntos, ¿no?, aquel que está unido profundamente al Señor. ¿Por qué? Porque, como dice San Pablo, nos vamos configurando con Cristo a tal punto de que tenemos los mismos sentimientos, los mismos pensamientos que Cristo. Pasamos del hombre puramente terrenal y natural al hombre realmente espiritual, es decir, a ser como Cristo, como Cristo. Esto nadie te lo puede imponer. Eso hay que decir como base, ¿no? Nadie te puede imponer. Este amor por los pobres, esta especie de inconformidad, de cierta, digamos así, intranquilidad, ¿no?, insatisfacción, se da solo en la medida en que estamos unidos a Cristo. ¿A qué insatisfacción me refiero? ¿A qué intranquilidad? A el hecho de mirar a hermanos que sufren el azote de la injusticia de otros hermanos, que sufren y que en su cuerpo se muestra lo que está pasando también a nivel espiritual en la sociedad, ¿no? Porque ¿qué son los pobres? Los pobres son la muestra herida de la falta de una auténtica vida de Dios en la sociedad. Porque si no nos faltase esta comunión con el Señor, esta unión con Dios, ¿no?, no hubiesen realmente estos hombres allí en la calle, no hubiesen personas sufrientes, personas que no tienen que comer, o personas que están desprotegidas, desvalidas, porque el rico iría inmediatamente a ayudarle, a hacer algo por ellos. Todos seríamos solidarios, buscásemos las formas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? El pobre es
la muestra, el síntoma, la señal, el símbolo de una falta de espiritualidad, de vida profunda en Dios de la sociedad. Y por ello, ir al pobre, ¿qué significa? Intentar sanar estas heridas de la sociedad. ¡Ey, dense cuenta lo que está pasando! Es una declaración de protesta hacia la sociedad para decirles, están mal, ¿no? No están haciendo las cosas bien. Nos hace falta unirnos más al Señor. Es una mentira, es una falsedad, ¿no? Una hipocresía tremenda decir que somos una sociedad que está en vías de desarrollo, una sociedad cristiana, católica, ¿no? Cuando hay tantos pobres en las calles, ¿no? Tantos necesitados, desvalidos, ¿no? Y por ello, eh, esto solamente, repito, se lo puede experimentar en la medida que uno está unido a Cristo. Porque si solamente lo reconocemos y lo aprendemos como algo teórico, esto no es suficiente para hacer algo por los pobres. Eso solamente es, sí, un cargo de conciencia, sí, habría que hacer algo, ¿no? Le decimos al otro, habría que hacer algo, ¿no? No sé, ahí vemos qué hacemos después, ¿no? Y nada más, ¿no? No es realmente una cosa que viene desde dentro, ¿no? Desde lo que decía, esta inquietud, esa insatisfacción, intranquilidad. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Yo como cristiano no puedo estar allí, bien cómodo en mi casa, ¿no? Y solamente pendiente de mis 5 o 10 metros cuadrados que tengo que proteger, que es mi casita, ¿no? Y mi familia. No, no, no. Hay todavía un imperativo, ¿no? De la conciencia espiritual de Cristo mismo en nosotros que nos está como exigiendo algo más. Pero repito, eso no debe ser algo impuesto, no tiene que decir, bueno, no tiene que ser algo así como, bueno, hagamos algo ya porque sí, ¿no? Sino que, repito, nace de esta comunión profundísima con el Señor. En la medida entonces en que este alimento se hace vida en nosotros, vamos a tener un amor tan grande y fuerte por los más pobres y necesitados, ¿no? En este sentido y de esta forma, podemos reconocer si realmente este alimento se está haciendo vida en nosotros. Caso contrario, y seguramente a todos, porque lo que he dicho son ideales, es como la meta, es el objetivo, ¿no? Y todos estamos en camino. Todos nosotros todavía nos falta mucho por caminar, a todos nosotros todavía nos falta quizá profundizar o también ordenar ciertas cosas que no están bien según lo que he dicho, ¿no? Y por ello, que esto sea como una exhortación a alimentarnos convenientemente de Jesucristo, para que Él sea vida en nosotros. Y terminemos diciendo, junto con San Pablo, porque mi vida es Cristo, ¿no? Porque Cristo mismo es vida mía. Y con Santa Sor Isabel de la Trinidad, digamos que nuestra naturaleza se convierta en una naturaleza suplementaria del mismo Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Señor, aquí está mi naturaleza humana, encárnate en mí, toma posesión de ella, así como lo has hecho en tus santos, para que tu vida misma se manifieste en mi pobre vida. Queridos hermanos, ese es el tema que quería compartir el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias, Padre. Muy agradecido. Maravilloso tema. Quisiéramos saber si hay hermanos que tienen preguntas para que el Padre nos pueda ayudar con las dudas que pudo haber causado el tema o que hayan surgido, ¿verdad? Así que queda abierto el micrófono a los que quieran preguntar y también podemos ya abrir nuestra cámara para pues poder saludar al Padre. Sin pena, hermanos, podemos preguntar. No tengan pena, que el Padre con gusto nos responde.
Bueno, adelante. Una pregunta, padre, cuando hacemos la comunión usualmente bueno, realmente así lo tenemos interpretado, pues, que la comunión espiritual es para aquellas personas que no están eh, eh, en la posibilidad en ese momento, pues, de poder optar por la comunión sacramental. De hecho, hay muchas oraciones que eso nos indican, ¿vea? Ujú. Yo cuando hago la comunión, pues sí, la verdad que no hago precisamente una comunión espiritual, pero sí pido que el cuerpo y la sangre de Cristo pues me transforme pues ya en esta vida, pero hasta ahí pues, o sea, no sé realmente si hay que hacer una oración específica o solo, como mencionó antes, ponerse en las manos de Dios y que Él sea el que tome nuestras vidas. Ujú. O sea, la comunión espiritual básicamente consiste en desear con todo el corazón, con todo el amor con que uno es capaz a Jesucristo, realmente unirse a Él y a la par rechazar con todo ese mismo corazón el pecado, ¿no? Entonces uno puede tener una oración personal fija, ¿no? Normalmente no existe una oración, digamos, litúrgica para todos, sino que más bien eso ya entra en la disposición de cada uno de los comulgantes, ¿no? Entonces uno puede hacer un acto en un segundo, ¿no? De deseo por el Señor y de rechazo del pecado, ¿no? Y entonces eso ya es esta disposición espiritual para comulgarlo espiritualmente, ¿no? Y luego lo otro se complementa, llega a su punto máximo de expresión, ¿no? Cuando ya se lo comulga sacramentalmente y en el mismo acto se unen estos dos deseos o estas dos comuniones, ¿no? Digamos así. Entonces, como lo ha hecho, por ejemplo, está bien, ¿no? Es, es, la, es como la parte espiritual que uno la hace por intuición, ¿no? Es obvio. Si yo voy es para recibir al Señor y esto, ¿no? Pero luego lo que yo he explicado es también como la parte más, digamos, teórica, para tener claro esto, ¿no? Y que haya mucha claridad en que, claro, lo que estoy haciendo no es otra cosa que un acto espiritual de comunión, ¿no? Porque estoy diciendo al Señor, yo quiero recibirte, quiero que vengas a mí, ¿no? Y luego lo hacemos concreto en el momento de la comunión sacramental, ¿no? Uh-huh. Gracias, Padre, Padre. buenas noches. A usted, Alfredo. Buenas noches, Rafael le saluda, Padre. Rafael, qué gusto. Fíjese que yo siempre he tenido una concepción, bueno, leyendo el diario de Sor Faustina, eh, le soy honesto, yo no entendía porque hay una parte donde ella hasta pedía justo lo que usted mencionaba, pedía perdón en sus confesiones por no amar como Cristo ama, no amar a las personas como Cristo ama a las personas. Uh-huh. Y de ahí me nació a mí una figura justo precisamente de la Eucaristía, que la Eucaristía justo es la concepción de Cristo en nuestra vida. O sea, yo la percibo y la siento como la concepción de un niño en el seno, en el seno de una madre. Es decir, que uno recibe los dones, ¿verdad? Y tiene que venir la chispa de vida para que sea Él el que comience a vivir en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, pero sí no había, les soy honesto, no había entendido el hecho de que, así como también dice otro sacerdote de Florida, que menciona que el tercer paso a la santidad es cuando Cristo ya actúa, cuando el Espíritu es quien actúa en la vida de uno, pues, ¿verdad? Y la situación es que llegar a eso, Padre, siento yo que requiere realmente de mucha disposición, de invitar, así como usted dice, ¿verdad?, a Cristo, de que venga a uno y se convierta en uno, ¿verdad? No solamente, como dice el Papa Francisco, cumplir un precepto, cumplir un contrato, Uh-huh. ¿verdad? De que yo tengo que ir a misa porque tengo que cumplir, ¿verdad? Y sí, realmente sí he sentido que eso es lo que da el sentido de pertenencia a nuestra Uh-huh. comunidad, a nuestra iglesia, ¿verdad? Y realmente me aclara mucho porque hay a veces
hermanos que dicen, yo no pertenezco a nada, no me siento conforme con nada, etcétera, ¿verdad? Y es que quizás no les hemos ayudado los que sentimos o sentimos que Cristo necesita más de nosotros a entender esa necesidad de Cristo, ¿verdad? Solamente para... Sí, y entonces con lo que usted ha dicho, eh, también recomendarles en términos generales a que acrecienten su devoción a la comunión espiritual, ¿no? ¿A qué me refiero? Los santos recomiendan muchísimo hacer comuniones espirituales durante el día, ¿no? Durante el día. ¿Cuántas veces se puede hacer comuniones espirituales durante el día? Las veces que uno desee, ¿no? Es decir, hacer actos de unión profundísima con el Señor, ¿no? Y para ello, facilísimo, ¿no? Vayan, por ejemplo, a Así Prensa o a Catholic Net y busquen allí comunión espiritual. Y allí yo qué sé, en unos 10 minutos, ustedes ya saben la doctrina básica de la comunión espiritual. Todos los frutos, cómo se hace, cuántas veces se puede hacer, ¿no? Ahora no es el tema, por eso no puedo explicar, aun cuando, digamos, lo más básico ustedes lo entienden, ¿no? También así lo creo. Entonces, allí uno puede también desarrollar todo su día. Como usted ha dicho, es difícil como imitar y estar tan unido al Señor tan pleno y claramente, ¿no? Entonces, para esto son las comuniones espirituales. Constantemente, yo que sé, acabo de almorzar o acabo de hacer una actividad y ¿en qué? En 3, 5 minutos, ¿no? Un momento estoy buscando al Señor y allí, ¿no? Señor, te comulgo, ¿no? Ven a mí, ¿no? Y esto tiene frutos impresionantes. Repito, ¿no? La comunión espiritual tiene los mismos frutos que la comunión sacramental espiritual, ¿no? Esto es algo que a veces se ha dejado de predicar, ¿no? Y entonces a veces los laicos, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de pandemia, ¿no? Han sufrido tanto, ¿no? Y entiendo que han sufrido porque quizá por la falta de conocimiento, por la falta de instrucción, ¿no? Han sufrido tanto porque decían, no podemos comulgar, no podemos comulgar. Ey, que sí pueden hacerlo espiritualmente, ¿no? Y a veces piensan que la comunión espiritual es como, es solamente allí para los que no tienen al Señor y tienen que en algo consolarse, ¿no? Algo conformarse. No, no, no. Es el mismo Cristo, total, completo, cuerpo, alma, sangre, divinidad, completamente, ¿no? Es el que se hace presente en nuestra alma. Dirá San Pablo, ¿acaso no saben que son templos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y eso se traduce luego también, que si el Espíritu Santo, también el Padre, también el Hijo, ¿no? Entonces, somos templos de Dios. Por el bautismo nos hemos consagrado como templos de la Santísima Trinidad, ¿no? Por ello, les recomendaría que acrecienten todavía más leyendo, informándose, porque lo que uno conoce ama más, ¿no? Entonces, conociendo más sobre la comunión espiritual para aprovecharla muchísimo, ¿no? Aprovecharla mucho, mucho, ¿no? Y como decía, lamentablemente en la iglesia en el último tiempo se ha dejado quizá de predicar sobre la comunión espiritual, dentro de algunas otras muchas prácticas tan maravillosas que ayudan tanto en la vida espiritual y de las cuales ya no se está hablando demasiado, ¿no? Por ello hay que volver a acrecentar, volver a hablar de ello, ¿no? Siempre a veces estamos como así, ¿no? Se acentúan unas cosas, por ejemplo, ahorita está muy acentuado todo esto de la misericordia del Señor, es acentuado esto de la caridad, es acentuado mucho la parte social, ¿no? Actualmente, ¿no? Pero llegará un momento, pienso, en que de nuevo esto va a bajar y va a subir otra cosa, ¿no? Por ejemplo, como antaño, ¿no? Antes, en vez de la misericordia, se hablaba muchísimo de la justicia de Dios, ¿no? Se hablaba muchísimo del infierno, ¿no? Se hablaba muchísimo inclusive del castigo del Señor, ¿no? Entonces las cosas como que van así, bajando y suben y bajan, ¿no? Actualmente se habla muchísimo de la participación de los laicos en la celebración, ¿no? Entonces, los laicos tienen que participar y entonces el sacerdote se desvive para que ellos se sientan bien, para que haya así como mucha alegría, yo no sé, y casi que para entretenerlos, ¿no? Y hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Entonces, de nuevo, como que se acentúa esto, pero luego el otro extremo está en que
yo me despreocupo de los laicos y aquí todos sencillamente se arrodillan o se paran y yo voy a estar concentradísimo en la Eucaristía, el sacerdote, ¿no? Y a ustedes ni bola les paro, ¿no? O sea, hay como dos extremos, ¿no? Por ello es importante que como buenos católicos sepamos la doctrina o la formación en este punto en general por lo menos, con lo cual podemos tener una vivencia muy equilibrada, a pesar de que haya momentos en los que se acentúan más unas cosas u otras cosas, ¿no? Entonces ahora habría que reforzar esta parte de la comunión espiritual, ¿no? Y gracias, Padre. Le agradezco un montón. Bueno, creo que estamos. Sí, padre, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Agradecidos también con todos los que preguntaron. Era muy importante que nos quede bastante claro, pues, las dudas que tengamos. A los que ingresaron un poquito tarde, les doy la buena noticia nuevamente, padre, discúlpeme, pero el padre va a estar ya aquí en El Salvador a partir del 16 de noviembre. Así que, pues, muy buena noticia para nosotros, ¿verdad? Porque vamos a poder ya contar en algún momento en una asamblea presencial ya con el padre, ¿verdad? Y además están invitados a... O bueno, usted creo que le iba a decir. Dele, padre, dele, adelante. Ya, que además están invitados a participar de un retiro, en una convivencia en nuestra casa de retiros en San Miguel, en Morazán, concretamente en el Mozote, ¿no? Allí tenemos una casa amplia, grande, de retiros. El camino ya está muy bien arreglado, gracias a Dios, ¿no? Porque antes era pura piedra y polvo, actualmente está pavimentado y se llega con toda tranquilidad, ¿no? Entonces están también realmente invitados, casi que de ley, que tienen que ir, ¿no? Claro, padre, con mucho gusto vamos a organizar pues ahí con los hermanos el poder acompañarlos. Será para nosotros una, sin duda alguna, para todos una oportunidad maravillosa poder estar ahí, ¿verdad? Y gozarnos de esa casa de retiro y la presencia del Señor. Y Vamos a hacer pedir. un en vivo de preguntas y respuestas del Padre, Jorge. Sí, desde allá. Así es. Bueno, agradecerles a todos su presencia. Padre, nos hace el favor de hacer una oración por los todos aquí presentes y de cierre de asamblea Y les su doy la bendición. bendición. Exacto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Te damos gracias, Señor, por este momento de encuentro. Te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia, tu atención por nosotros es siempre viva, es siempre constante. Te damos gracias porque nunca nos dejas solos y a pesar de que no podemos reunirnos presencialmente, te has valido de estos medios para permanecer en comunión todos. Te pedimos, Señor, que lo que hoy hemos tratado nos sirva para nuestra vida espiritual, nuestra vida humana, para que podamos darte un poquito más de espacio en nuestro corazón, en nuestra vida, para que no seamos un obstáculo para tu gracia y más bien, sencillamente, dejemos actuar toda tu fuerza de bendición, de gracia en nosotros. A la Santísima Virgen María le damos también gracias por habernos acompañado en este momento y le pedimos que nos vaya siendo como ella, dóciles, prontos a la voluntad del Señor y que podamos meditar este tema en nuestro corazón para hacerlo luego vida, que las palabras se vayan encarnando en nosotros y luego reflejando en nuestros actos cotidianos.
Con esos sentimientos, con esas peticiones, ahora yo como ministro de la Iglesia imparto a todos y a cada uno de ustedes la bendición descendente de Dios. Les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José, San Bruno y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.